Bien, dándole continuidad temática a nuestras perspectivas y responsabilidades teóricas y al cuerpo docente que nos ocupa en esta materia muy interesante que se llama el español inicial o 051, vamos a darle continuidad a través de nuestros rasgos generales, de los cuales ya hemos tomado algunos aspectos específicos. Ayer estuvimos trabajando en la clase anterior sobre el origen de la lengua española y sus diferentes perspectivas en relación a sus alcances, su extensión y su expansión. Pero hay algo muy importante que resaltar, que es el hombre como individuo y el hombre como cerebro. Pues si el pensamiento y el lenguaje están ubicados en la franja que corresponde a la materia blanca y materia gris del lóbulo frontal y de los parietales, quiere esto decir que donde quiera que esté situado el hombre, está situado el pensamiento, entendiendo por pensamiento la internalización de la realidad a través de los sentidos. Es decir, para que haya lenguaje, tienen que haber ideas, y esas ideas son la internalización. ¿Cómo se produce la internalización? A través de la motivación. ¿Y cómo se produce la motivación? A través de la estimulación. O sea, que las perspectivas de Friedrich Skinner quedan cumplidas cuando dice que el hombre es un ser tripódico en relación a la formación del pensamiento, producido por un estímulo que opera sobre un órgano y da una respuesta determinada. Siendo así, decía Adorno, que nadie sabe quién es si no se lo ha dicho otro, porque de alguna manera el hombre no es un ser solitario. El hombre es un ser grupal, pero solitario en el sentido que él es la propia caja de cultura en la que ha crecido y ha nacido. Por eso ha dicho un escritor que el lenguaje es el almacén de la cultura de un sujeto y de una sociedad. El almacén de la cultura localizado en el pensamiento y cuya base es el lenguaje. Por eso ha dicho Ferdinand de Saussure que no puede haber pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento. Esta pequeña plataforma de palabras está en base a lo que es el hombre y su comportamiento. Por lo tanto, vamos a tratar el tema de la lingüística general y cómo se comporta esa ciencia que estudia el lenguaje, la lengua y el habla. Esas tres partes fundamentales que conforman la expresión, la forma expresiva del hombre, la expresión del hombre. Precisamente, Saussure ya había dicho que una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que decimos y otra cosa es la realidad. Este otro triángulo llamado triángulo lingüístico saussuriano quiere decir que una parte corresponde a la semántica, que es lo que pensamos, y otra parte corresponde a lo que expresamos, que es la lengua, el código, y otra parte es la parte referencial, que es el objeto que existe en la realidad, fuera de lo que pensamos y aún fuera de lo que decimos, porque podemos decir mata, pero mata, esas cuatro letras, puede ser el apellido de una persona, puede ser un árbol y puede ser la tercera persona del singular del verbo matar. ¿Dónde está el contenido del pensamiento? En la semántica, el sujeto la está expresando. ¿En qué lengua la está expresando? En este caso, en español. Y la referencia existirá en la realidad independientemente de lo que el hombre padezca, piense o diga, en referencia a lo que quiere decir en la conversación, en el acto expresivo sugerente. Entonces quiere decir que esa ciencia llamada lingüística, que se encarga de estudiar a la lengua y sus cambios, y hemos dicho ya que esos cambios se producen justamente en el tiempo y en el espacio, y que esos cambios son producto de préstamos y de migraciones. Los préstamos pueden ser préstamos
ocasionados por migraciones de invasiones políticas, puede ser esos cambios en la lengua producida por contactos comerciales. Los contactos comerciales pueden ser por la evolución de la tecnología, pueden ser por de carácter social, las migraciones de personas masivas que se casan en otros países, como en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, ni digamos, Puerto Rico, España, son migraciones. ¿Qué pasa con las migraciones? Que van a efectuarse un intercambio bilingual, es decir, tanto da el español al inglés como el inglés le da al español en relación a esos préstamos que se dan por estas relaciones comerciales, políticas, sociales y de mucho tipo. Es decir, hay unas migraciones que son forzosas, que es cuando un país obliga a migrar a otro en masa, como ocurrió en Checoslovaquia, que dividió el país en dos, Eslovenia y Croacia. Es decir, y como pasó en la antigua Alemania, que la dividieron en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Es decir, pero las dos Alemanias tuvieron cambios lingüísticos a su vez. Es decir, las intervenciones de lenguas por situaciones políticas, sociales, jurídicas, comerciales, etc. Es decir, el cambio lingüístico se va a operar por la interrelación del hombre en la interminable necesidad y motivación de poder expresar sus pensamientos y sus sentimientos a través de una cultura determinada. De aquí que se van a operar cambios en la lengua, aún por encima de las adversidades o de la postura que la lengua haya tomado. Ejemplo, la ñ. La ñ está desapareciendo en español y fue lo que hace poco tiempo dijo la Real Academia Española de la Lengua. Así como han desaparecido en el pasado alguna serie de letras o cambios. Una vez no era M, sino N delante de PIB en el siglo XVI. Y mira cómo se decompuso la lengua. Nosotros no está mal dicho. Nosotros es una transposición bilingüal en la que la S se convirtió en J por la influencia del árabe. Entonces, como los españoles vinieron en el siglo XVI, en el descubrimiento y conquista, se quedó congelada la lengua en el Cibao y en algunas regiones como Baní, pero sobre todo el Cibao, y los campesinos decían nosotros. El campesino, muy atrasado, dice todavía, nosotros trujimos los trozos, donde trujimos es el pasado, trajimos, pero que trujo era en el latín antiguo la palabra normal, trujo, truxo. Salud. Es decir, que hay una traslación bilingüal de las influencias de una lengua a otra, como acabamos de decir. En latín, traer se dice traxo, traxis, traxere, traxitractum, de donde viene entonces trajo. Y así, por ejemplo, hijo, la palabra hijo, mira, ya ves, la H era aspirada y la H se ha perdido de la fonética. Es decir, en latín hijo es filium, pasó a filio, después pasó por la influencia germana a fijo, después pasó a hijo, donde F pasó a H por la influencia árabe, y la H es aspirada en árabe, por eso dice Mohamed, es decir, pasó a hijo. En el momento en que vino el descubrimiento y conquista de las Américas, se decía hijo de manera normal y se quedó congelada en toda la región norte nuestra, en el Cibao, y por ejemplo dicen mi hijo. No está hablando un español mal hablado, está hablando un español histórico, un español arcaico, un español del siglo XVI, porque la lengua, como todo en la vida, está sujeta al tiempo y a los cambios. Está hablando en una lengua que se congeló y tuvieron que pasar muchos siglos para que la lengua pudiera fluir y pudiera monumentalmente
pasar de un esquema a otro como lo que tenemos ahora. Así que filium, filio, fixo, fijo y luego hijo. Quiere decir fijo, que es hijo, pero chequea que el hijo tiene una H. Esa H fue la H aspirada del árabe. Y con el tiempo se irá perdiendo los cambios lingüísticos. Entonces quiere decir que la lingüística, para su mejor estudio, estudia todos esos cambios que se producen en el tiempo y en el espacio a través de los préstamos lingüísticos, a través de las migraciones y a través del parentesco. Chequea que hay una serie de lenguas que tienen la misma terminación. Atención, atención, attention, attention, atención, atención. Quiere decir que ese tipo de parentesco de las terminaciones de sufijos de la lengua nos dice a nosotros cómo las lenguas han ido evolucionando a través del tiempo y a través del espacio. Entonces, la lingüística, los grandes estudiosos de ella, Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure, Emile Benveniste y demás, entonces han catalogado a una lingüística general que va a estudiar justamente todos estos cambios. Incluso Ferdinand de Saussure, 1916, escribió su monumental obra que se llama justamente de esta manera, los elementos de la lingüística general, Éléments de la linguistique générale. La publicaron sus alumnos porque no la publicó él murió antes de la publicación de la obra. Conclusión: ¿qué es el tiempo? Griego, cronos. ¿Qué es el cronos? El tiempo. Entonces, el estudiar la lengua en el tiempo quiere decir que hay que estudiarla cronológicamente. De aquí vienen los términos que la lingüística general, entonces hay dos grandes campos que se llama lingüística sincrónica y lingüística diacrónica. A partir de los estudios de Ferdinand de Saussure, la lingüística sincrónica estudia los cambios que sufre una lengua en un momento determinado, en un espacio, en una década, en 50 años, en un siglo. Y así tenemos cómo cambió la lengua desde las vestimentas, el merengue, la ropa, todas las peladas, afeitadas, las comidas, del 1950 a 1970. Y después de la introducción de la tecnología, del 1980 al 2020, imagínate cómo la lengua ha tenido grandes transformaciones técnicas, sociales y lingüísticas, producto de los grandes cambios que ha logrado la ciencia y ha logrado la política y la sociedad en el hombre. Entonces, la lingüística general, en este caso, repetimos, hay una lingüística sincrónica, que la estudiaron muy bien en el siglo XVII y en el siglo XVIII, donde comienza la lingüística como ciencia, a estudiar los cambios que se dan en un momento determinado. 3. Y la lingüística especial, la lingüística diacrónica, lingüística general entre sincrónica y diacrónica, que va a tratar de estudiar la evolución de la lengua a través del tiempo. Si bien la sincronía estudia en un momento dado, hace mucho tiempo se decía can para decir perro, pero ya la gente no dice can, del latín cancanis, sino que dice como es natural perro. O sea, como la lengua estudiada en un momento dado, estudiada a través del tiempo, es decir, los cambios que se producen en ella. Es decir, que la lingüística diacrónica, Ferdinand de Saussure, uniendo los dos elementos del sincronismo y del diacronismo, admite un tercer paso que se llama la lingüística pancrónica. La pancronía, pan en griego, que significa todo, es decir, estudiar tanto los aspectos especiales como los aspectos generales. Generales. El pancronismo va a estudiar tanto la sincronía como la diacronía. Los lingüistas, para mejor aparcelar, agrupar los diferentes aspectos del estudio del lenguaje,
y de la lengua. Entonces han hecho pequeños avances y estudios aparcelados, agrupados, reunidos, y a estas se llaman las disciplinas de la lingüística. Quiere decir que tenemos una lingüística general que ya abordamos, una lingüística especial que ya abordamos, una lingüística diacrónica que ya abordamos, una lingüística sincrónica o histórica que va a estudiar también los cambios que se producen en un momento determinado de la lengua. Sin embargo, esas son las ramas más generales. Ahora, estudios más profundos de la lengua y del comportamiento del hombre ante la conducta que le rodea y los estímulos y motivaciones que le rodean. Entonces, en esos estudios, los lingüistas han colocado campos específicos. Ejemplo, ¿qué es el sonido? Pues el sonido es la prolongación de una serie de elementos de la voz que se propagan en el espacio. Entonces, el sonido es estudiado por los científicos de la lengua y así se construyen campos como la fonética, la fonología y la fonometría. ¿Qué es la fonética? Es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el estudio de los sonidos materiales, de los sonidos como son producidos por el sujeto a partir de la lengua. Es decir, la fonética va a estudiar las articulaciones necesarias, construidas en el momento por el sujeto que habla. Así el hombre se encontrará a veces con problemas porque no diferencia la C de la S de la Z. Dame 10 pares de zapatos, donde dije 10 con S y zapatos con S. Del campo de vista fonético, yo no respeté el campo teórico, sino yo trabajé con el campo práctico, el campo de la producción de la lengua. Es decir, pasaron 2 vacas por la calle y sin embargo yo he dicho vaca con B labial y no con B labiodental. Por lo tanto, quiere decir que no hice una diferencia entre B y V, lo que quiere decir que el campo de la fonética va a estudiar los sonidos materiales, como son articulados, son producidos y son presentados al receptor por el emisor en un momento determinado. La otra rama del sonido es la fonología. Pues la fonología es una disciplina también que se encarga del sonido, pero ¿de qué sonido? De normas, reglas, formas de cómo debe pronunciarse la lengua a través del sonido. Es decir, estudia la lengua a través de los campos ideales de su producción, de los campos ideales, es decir, abstractos de la pronunciación. Por lo tanto, si bien es cierto que una letra puede cambiar todo el contenido, es por eso, como tú dijiste, capa, cala, cada o casa. Capa, cada, cala o casa lo diferenció una consonante y esa consonante es la responsable de la fonología. Porque tú puedes decir, si no, porque cuando él estaba en cala, pero cala es de calar, o cada por casa, o cada por capa. Pásame la cada, no, la capa. Quiere decir que el sentido o significado de la palabra ha sido variado a través de la producción fonológica de un alófono, que en este caso articulatorio de tipo consonante, pero puede ser una vocal. Entonces la vocalización va a producir cambios en el sentido. Pisa, pila, pita, es decir, risa, brisa, es decir, cómo se comporta el alófono vocálico en una palabra para producir cualquier sentido. La fonología se encarga de estudiar el conjunto de normas y reglas que tienen que ver con esto. Pero, tercer campo del sonido, las ciencias físicas estudian los fenómenos físicos.
un fenómeno físico es la extensión del sonido. Extensión, tono, intensidad y timbre del sonido es estudiado por la fonometría. Entonces, todos los lugares no pronuncian igual la lengua. Ejemplo, en el sur, adentro de República Dominicana, pronuncian parecido a lo que voy a decir. Yo quiero que tú vengas mañana. Yo quiero que tú vengas mañana. Ese tipo de cantadito es estudiado por la fonometría. La extensibilidad, la extensión del discurso. Otros, en cambio, repetimos, en los barrios marginados, por ejemplo, de la capital, ven para acá, ven para acá. Y otros incluso más cortos, o una producción sonora de muchas palabras. Ve mañana en la tarde con el libro, ve mañana en la tarde con el libro. Solamente los sonidos te van diciendo a ti lo que tú quieres decir. Ven mañana por la tarde con el libro. Pero el sujeto lo dijo con una rapidez. Esto lo estudia la fonometría. Entonces, la fonética en su campo virtual se subdivide. La fonética que estudia los sonidos que son producidos. Entonces tenemos la fonética articulatoria. Es un campo de la fonética que estudia los órganos que producen los sonidos. La fonética articulatoria. La fonética auditiva, la fonética acústica, va a estudiar los sonidos a partir de la producción sonora y la conformación en la captación de la audición, los sonidos. Entonces quiere decir que son subcampos del campo de la fonética. Pues de igual manera, siguiendo los campos de la lingüística, tenemos ya momentos más abarcantes. Por ejemplo, el hombre usa los colores y el hombre usa las líneas y el hombre usa las figuras. ¿Qué identifica el negro? Puede identificar luto. El blanco puede identificar pureza. El verde, esperanza. Y así los partidos políticos, las religiones, tienen símbolos o signos que lo identifican. ¿Qué campo de la lingüística estudia esos signos? La semiología y la semiótica. La semiología va a estudiar todos los signos lingüísticos que produce la humanidad para designar un movimiento. Ejemplo, señalar es con la punta del dedo, extendiendo el brazo para una cultura. En otra cultura no usan eso, extienden el labio para señalar. Es decir, semiológicamente hablando, son signos particulares. En algunas zonas, las personas nunca se sientan sobre los tobillos. Hay culturas como el Perú, como Ecuador, en los campos, donde las personas logran sentarse durante horas sobre el pie erecto, el de cuclillas. Quiere decir que mira cómo son estudiados estos campos. Las religiones tienen sus diferentes formas. Una cruz cristiana, pero dos cruces, un peldaño con dos cruzados, se llama la cruz de la Caravaca, de una cultura mexicana, y que se extrapola a muchas partes del mundo. Y de esta manera tenemos que la semiología va a estudiar los signos. En Rusia, que sí es inverso, que así y que no es así, porque son signos de esa cultura, aunque cambian con respecto a nosotros. Quiere decir, la semiología va a estudiar los signos que el hombre y símbolos que el hombre utiliza para expresar sus pensamientos en relación a una creencia, en relación a una moda, en relación a una religión, en relación a una costumbre. En África yo me llevé la inmensa sorpresa que de mi compañero en España, en Valladolid, comía con las manos en el plato, y él me dijo que esa es su cultura en el Congo. En cambio yo usaba cubierto y él, éramos amigos,
Él se echaba a reír y cómo era posible que yo comiera con cubierto. E imaginamos la cultura china y japonesa, que es con palitos. Es decir, chequea cómo la semiología, los comportamientos del hombre, lo va a estudiar a partir de los movimientos que realice o de la necesidad que tenga, la semiología. La semiótica es un campo también de la lingüística general que va a estudiar los signos. Pero ¿cuáles signos? Lo que determina una cultura específica. Por ejemplo, los haitianos, cuando nace el niño, lo lloran, pero cuando muere la persona, le hacen una fiesta. Hacen una fiesta en toda la calle, porque ya salió de este martirio. Es decir, que semióticamente hablando, las culturas van especificando sus signos y símbolos de manera particular. Es decir, qué es lo que identifica a esa cultura en relación a las interpretaciones que podemos hacer de un acto determinado, las comidas, las bebidas. Por ejemplo, el sancocho, es africano, latinoamericano, pero muy dominicano. Es decir, ni pensarlo en Europa Central, ni pensarlo en Arabia, porque el sancocho es propio en gran parte de la cultura africana y de nuestra cultura. Así sucesivamente, eso lo estudia la semiótica, el comportamiento individual de los signos y símbolos de esa cultura. Por ejemplo, el anillo representa el noviazgo o el matrimonio, pero en la India no hay anillo, es una estrellita en la frente, que puede ser blanca o roja. Si es roja, es soltera, y si es blanquita, la estrellita entre las cejas, es decir que está casada. Entonces, para estudiar la expresión de la palabra, usamos la gramática. La gramática es la disciplina que se encarga de estudiar las funciones y estructuras de cómo está conformada la lengua que usamos. Pues en la gramática tenemos la morfología, la sintaxis, la semántica y la prosodia. La morfología va a estudiar, como su nombre lo indica, las estructuras, las formas que tienen las palabras, el lexema, el morfema, los semantemas, las estructuras, es decir, la parte lexical y la parte morfemática, los prefijos, los sufijos, los infijos, la morfología. La sintaxis va a estudiar las diferentes funciones que tienen las palabras en la oración y se divide en dos. Una sintaxis regular que admite que la oración debe tener sujeto, verbo y complemento, sujeto, verbo y predicado. Y en el predicado, predicado nominal, predicado verbal, etcétera, circunstancial, agente, etcétera. En la sintaxis irregular, no. Se estudian los cambios que se producen entonces dentro de la expresión lingüística. Así tenemos, por ejemplo, el hiperbatón. Así, por ejemplo, tenemos el hiperbatón. Ella llegó ayer en el carro. En el carro, ella llegó ayer. Ayer en el carro, ella llegó. Llegó ayer en el carro, ella. Mira cuántos cambios. Pues la sintaxis irregular va a estudiar estos diferentes cambios que tienen sus nombres. El pleonasmo, lo agarró con sus propias manos, la miró con sus propios ojos, etc. Siguiendo este camino tenemos la prosodia. La prosodia va a estudiar los sonidos, pero ¿cuáles sonidos? Aquellos que se refieren a la entonación que el hombre produce, tono, intensidad y entonación. Lo estudia la prosodia. Yo te lo dije. Enunciativo. Yo te lo dije. Interrogativo. Yo te lo dije. Admirativo. Mira, esos tres campos son utilizados, esas diferencias, por la prosodia. Quiere decir que son múltiples los campos a estudiar. Yéndonos un poco más al fondo de la expresión idiomática en la lingüística diacrónica o sincrónica general, tenemos la ortología y la ortografía. ¿Qué es la ortología? Si vimos que la fonética y fonología y la fonometría son disciplinas de alto calibre, tenemos que la ortología es una subdisciplina de la gramática que va a estudiar la correcta pronunciación que tienen las palabras en una lengua, la correcta pronunciación. Y la
Ortografía, el conjunto de normas, de reglas, conceptos y preceptos que van a estudiar la correcta escritura de esa misma lengua. Quiere decir que mira cuántos campos ya hemos enumerado en relación a los campos que tienen que ver con el lenguaje, con la lengua, con el habla, es decir, cómo de un campo se va al otro campo y cuál es el que la lengua quiere hacer participar en un momento determinado como elemento, como parte fundamental de la consideración expositiva que establece el sujeto discursante que trata de explicar. Por lo tanto, de aquí que en una oración cualquiera el cientista tiene que tener cuidado. Yo amo la patria. Inmediatamente es afirmativa, es enunciativa, es declarativa, es activa de manera general, etc. Esa simple oración. ¿Qué es lo que va a estudiar este tipo de una división general de la lengua? Los campos fundamentales, cómo está articulada. Ahora, esa lengua, yéndonos a otros campos, cómo la habla el hombre en la calle, cómo la habla el hombre, a quién le habla y cómo lo dice. Ya eso se llama pragmática. Eso son los estudios científicos de la pragmalengua. Es decir, me sacó los pies, me subió los vidrios, dale hilo. Nada de eso se corresponde con el pensamiento que estoy expresando, sino que quiero decir otra cosa. Esos campos que estudian la forma del contenido o de la estructura de la expresión se llama pragmática. Ahora, la pragmática está relacionada con los tipos de grupos sociales y por eso se llama sociopragmática. Las personas estudiosas, elevadas, estudiosas, tienen una forma de hablar muy propia, que no es los mercaderes de un mercado, que no son los chiribitiles que venden en la calle, ni los que se agrupan uniformemente o deformemente en aquellos barrios marginados con que la historia de la humanidad lo ha consagrado. Es decir, que la sociopragmática, que nos va a dar un campo interesante que se llama la sociolingüística. La sociolingüística va a estudiar la lengua a través de las diferentes capas sociales y es decir, tenemos entonces campos más avanzados, que son la sociolingüística y la sociopragmática. Ahora, también va a estudiar campos muy específicos. Por ejemplo, si una persona se da un golpe en el cerebro y puede tener dificultades con la lengua, pues hay una rama que se llama psicolingüística. Pues me parece haber abarcado de manera bastante general y específica las diferentes ramas que conforman la lengua, el pensamiento y la conducta, tanto específica como social, como general, como de la humanidad entera. Es decir, la sociopragmática va a estudiar el comportamiento sociolingüístico, de aquí que la interpretación de una china al lado atrás de su esposo caminando despacio es una interpretación lingüística. La manera de decir cállese en diferentes sociedades es una interpretación lingüística. La manera de dar las gracias o de hacer señales específicas dando la libertad al otro de la interpretación de manera educada va a cambiar según la cultura. Es más, para terminar le debo decirle que en Irak no se puede dar la mano tan fervientemente como lo hacemos los latinos a otro hombre, porque en Irak dar la mano significa invitar al pleito. Así que pueden buscarlo en internet. Y el beso, para terminarle, el beso que tanto usamos en el occidente, en Alaska hay lugares donde nunca han usado el beso porque lo consideran antihigiénico. En algunas tribus se rozan la nariz como primer acto de caricia. Muchas gracias y buenas tardes.